pues si os parece, continuamos con la programación de hoy, con lo que sin duda nos agrada más hacer en estos congresos, que es rendir homenaje a mujeres que han dedicado su vida y su talento a otras mujeres. Y este es sin duda el caso de Ángeles Caso. Ángeles Caso es asturiana, ella nació en Gijón y es escritora, es traductora, ella habla inglés, francés, italiano y portugués y traduce estos idiomas. Es periodista, es editora, es política, es feminista e incluso tiene una editorial propia que también utiliza para publicar obras de una serie de escritoras y pensadoras que han sido, bueno, pues presa del olvido. Y soy historiadora. Y ahora voy. Y ella se licenció en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, y se considera y se reivindica como historiadora del arte. El arte en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo obviamente la literatura. Es curioso porque aunque la mayor parte de la población española probablemente la conozca como periodista, porque es una cara muy conocida del telediario, de programas como La Tarde, pero también bueno, pues de cadenas de radio como Radio Nacional de España o la cadena SER. En algún momento dado, igual que en el periodismo de una forma inesperada, no era su objetivo profesional, sí que es cierto que en torno a la treintena decidió abandonar el periodismo para dedicarse a lo que ella realmente quería, que era hacer historia del arte. Bueno, imagino que ya la mayor parte al menos los estudiantes que están aquí, los conozco porque han hecho la asignatura de escritoras de lengua inglesa, que es la que yo doy, y saben perfectamente lo que supone la invisibilidad de la mujer, de las mujeres, en la historia de la literatura. Y saben también que están invisibilizadas en cualquier otro tratado que recoja la historia de los seres humanos. Por lo tanto, rescatar a mujeres de la historia social y política, rescatar a las mujeres de la historia literaria, rescatar a las mujeres de la historia del arte, ha sido fundamentalmente el objetivo que se ha marcado Ángeles Caso a lo largo de su vida. Y es precisamente por ese objetivo y por el éxito que ha tenido en ese objetivo, porque no solamente hace una buena labor de investigación, es que además la expresa de una forma tan bella, tan delicada, tan literaria, que cualquiera de sus libros, cualquiera de sus ensayos, cualquiera de sus apariencias en tribunas públicas son verdaderas joyas, ¿no? Por lo que suponen de mensaje de revolución social para conseguir una verdadera igualdad y al mismo tiempo por el lenguaje que emplea para hacerlo. Yo no voy a hablar ni de su faceta literaria, ni de su faceta periodística, porque ya lo van a hacer las compañeras. Eh, se va a ocupar de la parte literaria Concha Fernández Soto, y de la parte periodística se va a ocupar Antonia Sánchez Villanueva, literata y periodista respectivamente, con lo cual, ¿quién mejor para valorar el trabajo de una compañera? Pero también es cierto que, como hemos dicho antes, toda la labor que hacemos en este congreso es una labor de equipo. O sea, nos reunimos, somos 15, 16 personas, y nos reunimos. Y entonces decidimos qué programa vamos a hacer, y hay una lluvia de ideas, y bueno, y al final pues salen aquellas que pueden ser más razonables y además que también podemos enfrentarnos a ellas desde el punto de vista económico. Y es curioso porque cuando se habló de homenaje para mujeres vivas, eh, el caso de Ángel, fue absolutamente unánime, es que no se presentó ninguna otra posibilidad, porque todo el mundo, todas las personas que estamos, tenemos tan claro que Ángeles Caso merecía un homenaje de mujeres que realmente, ¿no?, apreciamos la labor de otras mujeres, las ponemos en valor y las reconocemos.
Sin embargo, no fue tan claro a la hora de aquellas mujeres que no están vivas, ¿no? Entonces teníamos ahí a lo mejor una pequeña duda de si tenía que ser Celia Viñas, que es de la tierra y que se merece el homenaje, si se lo merecía Gloria Fuerte, que nos parece también, bueno, me ponen los pelos de punta cuando pienso en el poder, ¿no? De esa escritura. Pero en el caso de mujeres vivas, ninguna duda. Ángeles Caso estaba ahí y nos parecía fenomenal. La conocemos, ya ha venido a esta universidad anteriormente y sabíamos no solamente de su valor intelectual, también sabíamos de su valor humano. Y para nosotros es muy importante trabajar con un buen equipo, trabajar con gente eh, que realmente aprecia a otra gente, que respeta a otra gente, que se pone en la piel de otra gente. Y sin duda, Ángeles Caso es de este tipo de personas. El año pasado le hicimos un homenaje a Manuela Carmena, esa era la pensadora viva, y el equipo le hizo un pequeño vídeo homenaje. Y este año hemos hecho lo mismo, que somos amateurs, que hacemos lo que podemos y tal. Hemos descubierto que tenemos dentro del equipo de trabajo una persona que puede ser perfectamente locutora y lo han hecho con un cariño, una dulzura y además que tienen, bueno, tienen un equipo de auténticas fans. Voy a ver si soy capaz de, a ver, me parece que nada más que tengo que pinchar aquí y a ver si te gusta, Ángel. Hago la luz. Los pronósticos no fallaron y Ángeles Caso se hizo anoche con el premio Planeta. Lo ha ganado con su novela Contra el viento, una historia que relata las dificultades de las mujeres inmigrantes en Occidente, basada en una vida real, la de la mujer que le ayuda a cuidar de su propia hija. Es la historia de una heroína, una mujer que ha podido con todo eso, que podría, aunque espero que no llegue a suceder nunca, con mucho más, y que lo hace como lo hacen todas las inmigrantes, por lo menos las que yo conozco, con un ánimo, una fortaleza, una valentía y una alegría de vivir, que creo que son ejemplares para muchas de las occidentales que nos amargamos porque de pronto descubrimos que tenemos una arruga más o una lorza más en la cintura. La figura de Ángeles Caso ha resonado con fuerza en la historia del periodismo y la literatura durante la última década. Tal y como ella se define, estamos ante una comunicadora polifacética, historiadora, traductora, escritora, editora, periodista e incluso política. Su vida y obra son un claro testimonio del poder transformador de la palabra, con el firme objetivo de reconstruir una genealogía cultural femenina siempre a la sombra. José Miguel Caso, catedrático de Historia del Arte, aprendiste 4 cosas: el amor por el arte, el amor por la literatura, el amor por la montaña y el amor por el campo. Sí, bueno, tienes más, pero esas 4 que han sido fundamentales, que me han configurado como lo que soy. Tras su estudio en la Universidad de Oviedo, sus primeras experiencias en el periodismo la llevaron a presentar el informativo territorial de Televisión Española en Asturias en 1984. Fue al año siguiente cuando dio el salto a la televisión nacional para presentar el telediario de Televisión Española, así como el programa de entrevista a la tarde. Después de convertirse en uno de los rostros televisivos más populares de España, a los 35 años y tras una experiencia extenuante, decidió dar un giro a su vida para alejarse de los focos e iniciar una fructífera carrera literaria. Tal y como ella misma ha reconocido, la tele me quemó desde el día 1, la popularidad y la cosificación. Pues la como periodista fue pura casualidad, precisamente porque no había trabajo en lo mío. Como historiadora del arte durante 3 años estuve buscando trabajo desesperadamente, haciendo cositas sueltas y al final, por una serie de rebotes, encontré trabajo en televisión española, pero no era nada ni que me hubiese planteado, ni que me gustase, ni que me hiciera feliz. Lo que sí, desde pequeña quería ser escritora. Igual que tenía claro que quería estudiar historia del arte, tenía muy claro que quería ser escritora, ¿no? Empecé a escribir con 8 años, fíjate, qué pretensiones. Pasó así a centrarse en el ámbito de la escritura, su gran vocación desde pequeña, donde ha desafiado las convenciones, abriendo caminos para que nuestras historias como mujeres sean escuchadas y valoradas. En novelas como El resto de la vida, publicada en 1998, Un largo silencio, del 2000, o Contra el viento, del 2009, la autora ofrece perspectivas realistas y profundas sobre lo que verdaderamente representa ser mujer,
en la sociedad actual, explorando los diversos conflictos internos y externos que nos atraviesan, desde las dificultades de las relaciones personales hasta la lucha por encontrar una identidad y una voz en un mundo que a menudo nos limita y define con expectativas ajenas. Hoy he hablado muy poco, casi nada, de las mujeres comunes, ¿no? Si en general la gran masa de población, de la gente no noble o no rica en la historia es una masa más bien gris, ya si cogemos el género femenino, no es que sea gris, es que es negra, simplemente no tiene color, no existe, ¿no? Este compromiso de la autora ha sido conjugado con su perspectiva de historiadora, donde Ángeles Caso ha escudriñado siglos de historia para rescatar relatos de biografías que han sido ocultadas, aportando una nueva perspectiva que coloca a la mujer en el centro del discurso y de la vida cultural. Su investigación ha significado un desafío a las obsoletas narrativas patriarcales, reivindicando el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la construcción de nuestra sociedad. No, mi madre es una mujer fantástica que vive todavía 90 años, esa generación de niñas que sobrevivieron a la guerra civil, que pasaron hambre, porque mi madre era del bando perdedor y ella misma recuerda cómo cuando terminó la guerra durante mucho tiempo comían mundos de patatas y como dice ella, bueno, y eso porque nos las dan los vecinos, ¿no? Yo creo que esas mujeres que sobrevivieron a ese momento tan duro y que, bueno, que han sido tan importantes en la historia de la sociedad española y en la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Han trabajado tanto, han construido tanto, se han transformado tanto, cómo nos han acompañado en el trayecto desde lo que era ser una adolescente franquista hasta lo que somos nosotras, ¿no? Su obra es, sin duda, un testimonio que prueba la capacidad de la autora para entrelazar la narrativa más vanguardista con una profunda comprensión de la historia. Así lo hace en La Olvidada, una historia de mujeres creadoras, de 2005, Napoleón y Josefina, Carta en el amor y en la guerra, del 2014, o su obra más reciente, La Desheredada, del año 2023. Claro intento de cambiar la percepción injusta que se tiene en la actualidad de personajes femeninos históricos conocidos, pero sobre los que sigue sobrevolando un aura de desinformación y prejuicio. Su labor ha sido reconocida por numerosos galardones. La diferencia entre tú y yo, o entre la gente de derechas como tú y la gente de izquierdas como yo, es que tú crees que el individuo sale solo en la vida adelante y yo creo en individuos que tenemos suerte y otros que no la tienen, y que los que tenemos suerte tenemos la obligación de compartir algo de nuestra suerte con los que no la tienen. Pero la trayectoria de Ángeles Caso no se detiene aquí. Como sujeto de vocación política, ha puesto voz y cuerpo a la tarea de defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad y el cambio en todas sus facetas. Su militancia, así como el compromiso de su pluma, han denunciado las desigualdades, instando siempre a la reflexión, recordándonos que el feminismo es un movimiento transversal que nos convoca sin distinciones. En cada página que ha escrito, en cada artículo que ha publicado, en cada iniciativa política que ha respaldado, Ángeles Caso ha sembrado la semilla del cambio. Además de su ficción, en su ensayo histórico o incluso en su faceta política, también su faceta como articulista en periódicos de referencia como El País o La Vanguardia han cuestionado la narrativa androcéntrica que nos ha moldeado desde el inicio de la civilización. Esa visión que, en las propias palabras de la autora, no ha parado de contarnos que cada acto trascendente ha sido obra de los hombres. Con sus palabras y su empeño, Caso nos invita a imaginar un relato diferente, uno que deje de contarle a nuestras niñas y niños el viejo cuento patriarcal y científico sobre el protagonismo absoluto de los hombres en la evolución de la humanidad, como ella misma expresaría en su artículo "¿Y si les contásemos la historia de las mujeres?", de este mismo año en El País. Ha sido una luchadora incansable contra lo que ella denomina ese limbo tan femenino de la existencia.
rescatando voces, historias y talentos femeninos que la historia ha ignorado o minimizado. Hoy celebramos a Ángeles Caso, no solo como escritora, historiadora, periodista y política, sino como creadora de mundos, como Ana María Matute la definía, así como una incansable defensora de los derechos de las mujeres. Su vida y su obra nos inspiran a continuar su legado y a luchar por un futuro donde todas las voces, especialmente las de las mujeres, sean plenamente escuchadas y respetadas. Gracias, Ángeles, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Tu voz perdurará en nuestros corazones y acciones, recordándonos esa fuerza de las palabras y el compromiso con la verdad para crear un mundo menos hostil. Nos inspira a mirar el mundo con valentía y sensibilidad, dejando una huella que nos acompañará siempre. Lo hemos hecho desde el cariño y desde el reconocimiento y desde la admiración. Mil gracias, de verdad, ha sido maravilloso, ¿no? Ni me identifico, digo, pero he hecho tantas cosas, he hecho tantas cosas. Gracias, gracias, ha sido. Ha sido una labor del equipo de coordinación. Y bueno, yo le cedo la palabra ahora a Concha Fernández Soto, que también, aparte de ser doctora en literatura española, es dramaturga. Así que ella se va a encargar de continuar. A ver qué digo yo. Bueno, primero, darte las gracias por el privilegio que esté aquí, una ilusión grande, porque te cuento. Te voy a hablar desde la igualdad generacional. Tenemos una edad muy parecida. Yo estudié filología hispánica en la Universidad de Granada y había una ausencia total de literatura escrita por mujeres, de referentes femeninos. Y yo ahora, al paso del tiempo, cuando sigues dedicándote a esto, ¿no? La visibilidad, la igualdad del canon, a todas estas cuestiones de feminismo, de género en la literatura, yo pienso, bueno, ¿cómo le íbamos a pedir a nuestros profesores que nos hablaran de mujeres cuando ellos habían estado socializados también en masculino? Bastante que nos hablaban de Lorca, bastante que nos hablaban de Alberti, bastante que nos hablaban de eso. Esto es como para pedirles, y también ahora desde mis 60 y tantos años, pues he hecho la vista atrás y comprendo, ¿no? Pero claro, había una ausencia de referentes. Entonces, pues yo estudié la carrera en los años 80 terminé en el 88. Y claro, llegó un momento en que aquí no hay una literatura hecha por mujeres, no hay referentes, no hay nada. Cuando te estudiaba historia, filosofía, era todo, se pasaba así por encima. Luego fui profesora de instituto, tengo aquí a mi compañera querida María Ángeles Martín Gallego, también loca como yo por la igualación del canon. Andábamos ahí siempre buscando la igualación del canon. Entonces, claro, de pronto yo buscando en mi biblioteca, aparecieron la unidad y aparece, hemos hablado aquí de compañeras que tienen así nuestra edad o más jóvenes, hemos leído todas tus novelas, ¿no? Entonces, esas novelas nos han rescatado referentes, es decir, es una labor doble, escritoras que son escritoras y son referentes y hablan también, tu labor es doble, tu labor luego es rescate en las desheredadas, en las olvidadas, de un montón de pintoras, de la historia del arte, científicas, y se nos iba abriendo como un mundo que parecía que no estaba. Y bueno, sigo andando, y llega la pandemia, y hace un maravilloso podcast que se llama Mujeres con las botas puestas, y eso llena un montón de horas, y un montón de... Y otra cosa, no sé si a ti también ha pasado, que tú nos descubrías o descubríamos, a través de ti o a través de otras personas también que han sido muy importantes, descubríamos figuras femeninas. Aquí tengo yo aquí, ya como yo soy muy vieja, tengo aquí alguna alumna de los años 90, también es como una cadena que vas pasando la inquietud, y ella me decía algunas veces que son interesantísimas, una mujer te lleva a otra mujer te lleva a otra, y estaban, y cuando dice María Teresa León, yo he escrito una obra de teatro
aquí me doy autoplagio, autobombo, sobre María Teresa León y descubre cuando le decía a Alberti, tú eres la cola del cometa, era también estar en segunda fila de una manera voluntaria, ¿no? Entonces, a veces, cuando estudias, por ejemplo, la dramaturga, o cuando estudias ese espacio de la República, tú ya dabas un paso hacia atrás, voluntariamente a veces, pero luego buscaba en la antología, buceaba en la autobiografía, cuando esas mujeres, Concha Méndez, María Teresa León, han escrito biografía o memoria, o se ha escrito sobre ellas, estaban en los mismos espacios de habitabilidad, de sociabilidad en las revistas literarias, estaban. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente porque hemos sido socializados en una cultura de hombres, ¿no? Entonces, era muy difícil quebrar eso y sigue siendo muy difícil quebrar. Por eso, de ahí toda nuestra admiración por ese trabajo tuyo. Yo te quería hacer dos preguntitas para que te las apuntes para después, si habla luego Antonia. Yo tenía aquí que he hecho los deberes y quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a fijarte en las mujeres olvidadas, desheredadas, invisibilizadas? ¿Cuándo empezaste a pensar en la necesidad de desmontar ese relato histórico tan absolutamente androcéntrico en todo, empezando por los mismos cimientos de la historia, de la filosofía occidental? ¿Y cuándo empezaste? Pues claro, eso no nacemos tampoco con esa inquietud, hay algo como unos chicos que se nos van encendiendo, ¿no? Yo siempre digo a mi hija, dice, tú eres feminista, pero digo, he tenido que atravesar un camino y tengo todavía mis contradicciones porque he sido socializada en una época y yo he tenido y tengo que ir avanzando y tal. Entonces, ¿cuándo empezaste a pensar en esa necesidad de desmontar? Que imagino que sería pronto, ¿no? Y otra preguntilla, la última parte de la desheredada habla del primer feminismo español. Yo te pregunto, ¿en qué feminismo estamos ahora? Y una última cosa, ¿tú crees que todo lo conseguido está en peligro ante el devenir de las políticas mundiales y tal? Esas tres preguntillas. ¿Cuál fue el chip? ¿Cuál fue? Si quieres contestarme, luego Sí, hablamos de puedo contestar, sí. periodismo. Sí, sí. Y ya está. Porque, bueno, primero estoy emocionada, es preciosísimo que me hagáis esto, aunque es un poco agridulce. Esto es como el día que alguien me dijo, cuando cumplí los 60, ya te puedes sacar la tarjeta dorada de Renfe. Y dije, hostia, pues por un lado qué bien, que voy a tener descuentos, pero por otro lado, qué mayoraza me estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues lo del homenaje es un poco lo mismo. Qué maravilla, pero claro, es que ya voy entrando, como dice mi hija, a mamá, es que ya eres vieja, ya entras en la edad de los homenajes. Bueno, pues lo tengo que asumir. Así que, no, de verdad, mil gracias a la universidad y a quienes habéis organizado esto. Bueno, y el vídeo preciosísimo, no paro de hablar, ¿no? No me he callado en toda mi vida. En fin, pues mira, yo tuve la suerte, mi padre era catedrático, por ahí apareció que era catedrático de arte, no, era catedrático de historia de la literatura en la Universidad de Oviedo. Y era un hombre que tenía clarísimo de una manera natural la igualdad, ¿no? Y entonces somos un hermano varón, que es el mayor, y luego tres chicas. Y tanto él como mi madre, pero fundamentalmente él, nos educaron desde pequeños exactamente igual. Nos activaron intelectualmente de la misma manera, tuvimos los mismos juguetes, hacíamos las mismas cosas y según íbamos creciendo teníamos los mismos derechos y los mismos deberes. Es decir, nosotras teníamos que hacernos la cama, pero mi hermano también. Teníamos que recoger la habitación, mi hermano también. Teníamos que ayudar en la cocina, mi hermano también. Y entonces yo crecí así, y sobre todo en lo intelectual, que fue clave en mi vida, ¿no? Es decir, mi padre siempre me hizo creer, tú puedes con todo igual que tu hermano, ¿no? A mí me chiflaban las ciencias, las matemáticas, la química, sacaba matrícula de honor en matemáticas, me volvían loca. Nadie me dijo nunca, tú esto no, porque eres chica, ¿no? Entonces, bueno, crecí con esa normalidad, crecí leyendo a escritoras, porque yo leía fundamentalmente lo que había en la biblioteca de mi padre, y en la biblioteca de mi padre había escritoras, ¿no?
y si no, me compraba libros, entonces, pues igual que leía a dos, leía a Lidia Bardolazán, igual que leía, no sé, a Balzac, leía a Colette. Quiero decir que crecí pensando que realmente, al menos desde el punto de vista intelectual, éramos totalmente iguales, ¿no? Luego hice la carrera y recuerdo que era un debate que teníamos a menudo en clase, porque en Historia del Arte, en especialidad, éramos muy poquitos, éramos 8 o 10 en la Universidad de Oviedo. Y entonces las clases eran muy interesantes, debatíamos mucho, eran clases muy proactivas, ¿no? Y sí que yo a menudo sacaba este tema, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay mujeres? ¿No? Yo ya tenía esta duda en aquel momento, porque además yo vivía en un grupo de gente que éramos muy creativos, que hacíamos danza, que hacíamos música, danza contemporánea, música, y entonces no entendía si en ese momento había tantas mujeres que estábamos haciendo esas cosas, que me querían y que estaba rodeada de mujeres que pintaban y que hacían y que escribían, que me querían contar cuando me decían que en el pasado no. Coincidió, yo estudié bastante antes que tú, terminé en el 81 y este fue el momento en el que se empezaron a publicar los primeros estudios de género, los primeros resultados de las primeras investigaciones en Estados Unidos y en Francia. Yo viajaba bastante o viajaba a algún amigo o tal y empecé a comprarme cosas ya desde ese momento. A medida que iban saliendo cosas y que yo me enteraba, entonces era más difícil que ahora porque por internet accedes a todo, de aquella tenías que estar un poco pendiente, ¿no? De, bueno, no sé cómo, pero siempre al final me acababa enterando y visitando las librerías de los museos y librerías muy especializadas en distintos países y tal. Y ya empecé a leer y a rellenar todos esos vacíos que yo tenía sobre la presencia femenina en esos mundos aparentemente protagonizados y copados por varones, ¿no? Y así fue, o sea que estoy en esto desde principios de los años 80 y he ido leyendo, leyendo, investigando, leyendo, investigando. Internet facilitó muchísimo las cosas, evidentemente, el acceso a todos los catálogos de todos los museos del mundo para ir siguiendo el rastro de pintoras. Tienes una pequeña noticia de que en tal museo puede que haya una obra de tal, no se sabe muy bien. Al final Internet nos facilitó esto muchísimo. Y nunca había pensado que todo eso se convertiría en libros, pero en un momento determinado pues acabó siendo así, ¿no? Hay La que decir que segunda, Ángeles, un caso, 4 idiomas por lo menos domina. sí, También tengo esa ayuda algo suerte, eso. eso ayuda, sí, Ayuda. tengo esa suerte. Porque a Siempre lo mejor me... nosotros o a determinadas personas que estábamos estudiando en esos años, si no viajábamos, si nuestros padres nos decían, pues tú ahí, tú el verano ahí, tú no teníamos a lo mejor la oportunidad de Claro, conocer claro. otro o de estar en contacto con otros países, Claro. tal, porque claro, aquí estábamos, no olvidemos que estábamos en las postrimerías de ese franquismo Sí, 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 sí. aterrador y todo así como muy importante también ampliar la mirada hacia afuera, ¿no? Claro. Hacia Europa. No, yo todo eso es bueno, una suerte que he tenido en la vida, un privilegio, ¿no? Que me ha tocado y Te ha ayudado, siempre claro. agradezco y que ha sido clave en toda esta actividad, ¿no? La segunda parte de tu pregunta es mucho más difícil, triste y complicada de contestar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y claro, aquí se me pone a mí la mentalidad de historiador y pienso, hasta que pasen 50 o 75 años no lo vamos a entender, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? No vamos a tener todas las claves y la distancia suficiente para ser capaces de desentrañar qué es lo que ocurre. Yo creo, pero creo que en este movimiento que hay reaccionario que estamos viendo en el mundo occidental, ¿no? Encabezado por la gran potencia que nos acaba de dar un Claro, sí. disgusto estratosférico, ¿no? En este movimiento reaccionario
pesa mucho, mucho más de lo que los analistas tienden a decir, pesa mucho la reacción en contra del feminismo y en contra de los logros de la igualdad. Como un tótem a Sí, derribar. es como un tótem a derribar, efectivamente. O sea, hay un sector masculino que no creo que sea todo ni muchísimo menos, pero sí que hay un sector que está cabreado, que está ofendido por las cosas que nosotras hemos ido logrando, ¿no? Y bueno, y entonces están gestionando ese cabreo que se une a otros cabreos, pero creo que este es muy importante, están gestionándolo a través de movimientos políticos, ideologías de ultraderecha, etcétera, ¿no? Y creo que no se está analizando lo suficiente la importancia que tiene el antifeminismo y la respuesta de los indignados por el feminismo en este auge de las extremas derechas, ¿no? Van a Creo que poder... con la educación, Ángeles, que con la educación conseguiremos contrarrestar estos efectos. A través de la educación, a través de estos espacios, o seguirán siendo espacios como este, seguirán siendo reductos, resistentes, que tampoco van a tener a lo mejor un demasiado poder emancipatorio, yo qué sé, no sé, yo soy a veces pesimista, otras veces soy optimista, digo, mira, parece que Sí, es depende una de... ola, pues Sí, claro, nos juntamos con los que queremos juntarnos, con los que piensan como nosotros, ¿no? Es cuando vienen los padres de los buenos alumnos y tú le echas la bronca por los malos y dices, no me eche usted la bronca a mí, yo soy Es decir, que quizá a lo mejor, no sé, seamos espacio de resistencia, como siempre, que no sé si conseguiremos a través de la... Porque claro, tenemos que contrarrestar también la fuerza de las redes sociales, esta oleada tan antifeminista y viene a través de unas redes que se nos escapan a veces también, ¿no? Vienen a través, se difunden como yo qué sé, como si fuera el fuego, ¿no? Y entonces a veces te considera que está ahí inerme, ahí no sabes qué, porque soy profesora de secundaria, es ¿no? muy difícil, ¿no? Y de pronto me encuentro con el 25N, todavía tengo que explicar en el 25N por qué hacemos el 25N. Me lo dicen alumnos que no expresan opinión en otro momento. Y yo sé que están intoxicados sin tener la preparación todavía suficiente, están intoxicados por esas redes, por esos mensajes. Entonces dices Claro. tú, hay una ola ahí tremenda, podremos contrarrestarla de alguna forma, no sé. Es muy difícil, yo creo que sí hace falta más esfuerzo en educación desde pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Creo que no se ha hecho lo suficiente, creo que el sistema, la superestructura que engloba todo lo que llamamos educación, no ha estado y sigue sin estar lo suficientemente atenta a todo esto, y creo que se está haciendo un esfuerzo que muchas veces es a título individual, Te cuento, por nosotros hay parte de aquí, profesoras, te cuento, no sé si profesores. tenemos tiempo. Te cuento cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestras aulas con el alumnado este que dicen que no se ha hecho suficiente. Y sí se hace. Lo que pasa es que se hace, por ejemplo, el tema de la conmemoración, de la visibilización. Es como si sacáramos a esas mujeres de la vitrina y luego las volviéramos a guardar. Claro, por eso, por eso. Yo siempre hago esa crítica cuando se hacen muchas actividades, mucho lazo violeta, mucho no sé cuánto. Yo digo, ¿realmente esto está permeando o lo sacamos a los días, a las efemérides y luego las volvemos a guardar y no termina de ser una acción totalmente operativa por eso? Porque, o como cuando asisto a las exposiciones que me gustan, por ejemplo, en el Prado o en las invitadas, no sé cuánto, si eso ha llegado para quedarse, si por ejemplo lo primero que yo cuando voy a un museo que tú no has descubierto maravillosas pintoras, si esas mujeres siguen todavía guardadas, esos cuadros siguen todavía guardados en los almacenes y cuesta mucho trabajo cambiar, entonces tú vas paseándote por y dices, aquí debería estar, aquí debería estar. ¿Cuándo llegará eso? Tiene que haber un trabajo Bueno, ahí, va pero va llegando, calando, va llegando, va sí, va calando, llegando. pero yo desmontaría muchos cuadros que hay en el Prado y haría un barrido y diría, ya tenemos suficientes personas subidas al caballo, ¿no? Y haría como una especie de purgo. Nadie me iba a dejar, pero pienso que hay que renovar muchas cosas. Bueno, pero mira, por poner el ejemplo del Prado en concreto y por ser optimistas, yo soy muy amiga, estudiamos juntos, además del conservador jefe
de la cultura del 19, de Prado. Y cuando publiqué Las Olvidadas, que hace ya 20 y tantos años, 20, hablábamos mucho de este tema y él me decía, "No, es que yo, las pintoras que tengo en el almacén, en los peines del 19, no dan el nivel". Y yo decía, Javier, vuelve a mirarlas, vuelve a sacarlas, quítate las telarañas, estas androcéntricas, ¿no? De los ojos, vuelve a mirarlas. Bueno, pues las ha vuelto a mirar, las ha sacado de los peines son esas estructuras de los almacenes de los museos, ¿no? Donde tienen los cuadros, los lienzos colocados. Las ha sacado, las ha mirado con cariño, sin prejuicios, las ha limpiado, y ahora, 20 años después de estos debates que teníamos Javier y yo, en las salas del 19 de Prado, Javier Barón, ha colgado distintos cuadros de pintoras que tenían escondidos en los almacenes, los ha colgado en condiciones de igualdad con los hombres de la época, y desde luego el Prado no se ha venido abajo, no se ha caído. Hay que darle una pensadilla, una vuelta. Y tú, si no te acercas y lees la cartela que pone el nombre de la enfermera Fernanda Francés, tú no sabes si ese cuadro lo ha pintado un hombre o una mujer. Entonces, en estos 20 años, fíjate si ha cambiado ya. O sea que, claro que cambian las cosas. Claro que cambian. Es muy despacio, es gotita a gota, cuesta mucho esfuerzo. Bueno, algunas nos hemos dejado muchas plumas, ¿no? En esta lucha. Hemos aguantado muchos desprecios, pero no importa. Al final esto va estando ahí. Queda mucho, queda más por hacer de lo que ya está hecho, ¿no? Y sí, tienes razón. Yo creo que en la educación, creo que todavía no se está haciendo bien. Creo que todavía esto no es lo suficientemente transversal. Los libros de los peques han puesto ahora nombres de mujeres, porque se lo ha exigido la ley CELA, y están como en una esquinita, ¿no? Y dices, hombre, es que no es eso, ¿no? Es que la historia del género femenino, que es la mitad de la humanidad, impregne todo el relato de la historia, igual que lo impregna el género masculino, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, hay que seguir insistiendo, y también te digo una cosa, hay mucha reacción, hay muchos enemigos, tenemos incluso hasta infiltrados, que lo hemos descubierto hace poquito, y teníamos algún infiltrado por ahí, ¿no? Dentro de las filas del feminismo. Pero, ¿tú te imaginas a las jóvenes de ahora volviendo a casa? ¿Tú te las imaginas? Es que yo no me las imagino. Es que no van a volver a casa. Es que por mucho que insista la reacción, las jóvenes de ahora no. ¿A qué no vais a volver a casa, chicas? No os oigo. Las jóvenes, las estudiantes. Si de repente os dicen los hombres, no, vosotras en casa, cuidar la casa, no podéis trabajar, mejor os quedáis en casa. ¿Lo vais a hacer? ¿Vais a perder vuestra independencia, vuestra...? No. Es que yo creo que no va a ser tan fácil, ¿eh? Ya no. Lo van a intentar, claro que lo van a intentar. Ya, por supuesto, pero bueno, las viejas ya lo doy por descontado a estas alturas, ya que nos quemen en la hoguera, nos da igual, ¿no? Pasamos a... Pero no veo yo a las jóvenes dejándose dominar por la reacción patriarcal. No las veo. Bueno, yo aquí quería comentar una cosa que, bueno, me saltó la introducción, si acaso la hago luego, si no, pues no la hago, porque yo voy a abordar esta interacción más desde el punto de vista de una de las facetas, que es la de periodista, que quizás sea en duración la menos corta, relativamente corta dentro de tu trayectoria, pero yo no me atrevería a decir que por ello menos relevante, porque, bueno, la prueba está en que muchas personas aquí te recordamos, ¿no? Aparte de como escritora, como por aquellos años, ¿no? Del periodismo, pero
he hecho la introducción que no quería hacer, que al final lo iba a hacer. Bueno, porque al hilo de esto el regreso a casa, el regreso a lo doméstico, el regreso esa vuelta, se están dando precisamente en redes sociales una serie de perfiles que vuelven a idealizar y a reivindicar esa vuelta a lograr, ese regreso a los roles de siempre. Por lo que estás comentando, no parece que creas que eso vaya a terminar de calar, ¿no? No, yo de verdad, yo no veo a las jóvenes dejándose eh, engañar y enredar en esa trampa decimonónica, ¿no? De tú eres el ángel del hogar, ¿no? Que funcionó durante buena parte del 19 y durante buena parte del 20 también, ¿no? Pero que saltó por los aires por sí misma, porque es insostenible. Yo no las veo, no las veo. Yo creo que tienen demasiada fuerza, demasiada conciencia de sí mismas como para dejarse engañar por esa trampa. Ángel, en tu año poco, ya digo, como periodista, pero siempre has estado cercana a los medios, de alguna manera. Me interesa mucho, porque tú no llegaste al ejercicio del periodismo, de los medios con una formación de periodista. En esto hemos llevado una línea similar. Yo tampoco llegué al periodismo desde la formación de periodista, aunque luego, bueno, me sumará a ella. Pero no se suele dar el caso, lo más frecuente es que cuando se llega a ser periodista sin proceder de esa formación, bueno, se acabe enganchada en ella y, bueno, de alguna manera se termine idealizando, pero no es tu caso. Tú eres muy escéptica, siempre has sido muy escéptica y muy crítica con el ejercicio del periodismo y precisamente ahí vienen mis preguntas. Yo también tengo preguntas. Me gustaría saber qué crees, si crees que el periodismo ha hecho y hace lo suficiente por visibilizar a las mujeres, si ha habido avance en ese sentido desde que tú estabas ejerciendo en los medios, desde lo que viviste y practicaste hasta ahora. Me parece que el papel de los medios es muy importante junto al de la educación. Sí. Sí, lo que pasa es que hay una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, sí que ha habido muchos avances, sí que hay muchas más mujeres con poder real en los medios de comunicación, dirigiendo periódicos como El País, por ejemplo, pero bueno, sigue siendo casi una excepción, o la cadena SER, y aplicando una mirada de género, además, público, bueno, hay otros periódicos jóvenes que han, sobre todo digitales, como Artículo 14, que ha nacido últimamente, donde yo colaboro, por cierto, que es un periódico que ya nace desde el conservadurismo, pero con mirada de género. Eh, el diario.es, en fin, creo que ha habido un enorme cambio en esto, ¿no? Quizá la dualidad y el problema sigue radicando en las teles, porque la televisión es un medio que sigue cosificando a las mujeres. Y a veces realmente es escandaloso, ¿no? Escandaloso. Desaparecen de las pantallas como presentadoras las mujeres que tienen más de 50 años, y esto yo lo he vivido con amigas cercanas, pues ya les hicieron saber que mejor te quedas en la redacción, ¿no? O sea, esto sigue pasando a no ser que te dediques a esperarte y estirarte y rellenarte de todo para parecer que eres mucho más joven, ¿no? Y por supuesto, sí, la televisión genera un problema en la cosificación del cuerpo femenino, y eso está ahí, probablemente está incluso de una manera más violenta de lo que estaba hace 30, 40 años. Pues hay una dualidad. Sí, yo rescato una frase tuya de una entrevista que entiendo que es, por la seriedad del medio, entiendo que
que es correcta, que dijiste que yo no me enteré de lo que era el machismo hasta que me fui de casa. Eso Ah, sí, sí, ¿Fue ahí sí. donde lo viviste, en la televisión? Sí, sí, en la televisión, claro, el primer lugar, ¿no? Sí, porque claro, como explicaba antes, yo venía de un círculo familiar y de relaciones personales muy especial, ¿no? Y debía, ¿no? Pensaba que el mundo era así, el mundo era así. Y de repente, claro, salí de casa, aterricé, sin pretenderlo, pero fue donde aterricé en televisión y con lo que me encontré, pero esto me lo he seguido encontrando el resto de mi vida, es con que había una desconfianza hacia mi capacidad intelectual por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener el pelo largo, por el hecho de ser femenina, digamos, entre comillas, de aspecto, ¿no? Y de actitud, porque yo he tendido a ser una persona amable y sonriente. Es que ser amable y sonriente no quiere decir que no seas firme, ¿no? Y que no tengas las ideas claras, pero se tiende a confundir todo, ¿no? Y entonces, bueno, y cuando empecé a publicar, sobre todo, ¿no? Cuando empecé a publicar, para mí fue un momento de decepción profundísima porque me di cuenta de que no se me quería permitir el acceso a un mundo que los hombres consideraban que era suyo, ¿no? Y que en todo caso a lo mejor podían abrir de paso a alguna mujer, bueno, de unas determinadas características, pero a una como yo no. Y yo lo pasé francamente mal, o sea, me lo hicieron pasar muy mal. Y todo eso, yo, claro, pues eso, hasta que me fui de casa con 23 24 años, yo creía que no existía. O sea, que nadie iba a dudar de que yo era inteligente por el hecho de tener el pelo largo. Es que me parecía un absurdo tan inmenso, y creía que no ocurría, pero sí ocurría y no lo sé si seguirá ocurriendo. Espero que no, pero puede que sí. Puede que por lo menos en algunos ámbitos sí siga ocurriendo. Eh, También has contado en algunas entrevistas que, bueno, cuando llegaron las televisiones, porque, bueno, la época en que, los años en los que Ángeles Caso presentaba informativos y además, y programas de entrevistas, pues Televisión Española era la única cadena, pero luego llegaron las privadas y creo que llegaste a recibir ofertas para volver a la televisión. ¿Nunca tuviste la tentación de volver a ese medio? No, 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 jamás, jamás. A ver, los años que vamos a especificar, Bueno, no. que fueron 2 años y medio Sí, los que por yo eso estuve digo en televisión. que es una Y tengo cosa. 65, es que parece que me he pasado la vida en televisión. Fueron 2 años y medio de error porque, bueno, pues no había trabajo. Yo quería trabajar en museos, era lo que yo quería ser conservadora de museos. Fue imposible porque cuando terminé la carrera no había nada. Todavía eran unos museos franquistas, ¿no? Donde solo entrabas si eras primo de prima del director, en fin, y menos una mujer. Bueno, me encontré con un mundo muy cerrado, me marché fuera de España, emigré una temporada, estuve en Brasil 6 meses, buscándome trabajo, hice algunas cosas, no me acabo de convencer, volví, empecé a prepararlas, no encontraba nada, empecé a preparar unas exposiciones para irme de traductor a Europa, que ya pedían traductores de español, para irme a Bruselas, y en medio de todo esto, por una serie de rebotes casuales y absurdos, surgió la posibilidad de trabajar en televisión y como no tenía otro trabajo, me pareció que no podía decir que no. Y empecé así, y empecé sabiendo que no. Y me fui de allí 2 años y medio después, eh, sabiendo que había sido un gran error en mi vida, ¿no? Por el que pagué un precio altísimo, que fue el precio de convertirte en un personaje público, que es algo que a mí me resultó detestable, absolutamente. Y el precio de la cosificación, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, claro que no quise
volver nunca, no era mi mundo, no era mi territorio. Y luego yo no, a ver, el periodismo me parece una profesión fundamental, pero yo no siento la vocación. Yo soy historiadora, yo siempre me encontraba con este conflicto, ¿no? Mis compañeros de la redacción, con los que, eso sí, he tenido y tengo con muchos de ellos una relación fantástica, o sea, eso fue lo bueno de pasar por ahí, fue los amigos que hice, ¿no? Cuando pasaba algo, había una noticia, tal, se lo creían, se emocionaban, se lo tomaban, y yo no lo podía evitar, o sea, mantenía como esta distancia de historiadora que me hacía decir esa frase que os dije antes. Bueno, será verdad, no será verdad, es que hasta dentro de 50 o 75 años no lo vamos a saber. Y yo no podía evitar tener esto siempre en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, lo vivía todo con un distanciamiento intelectual que me hacía muy difícil apasionarme como se apasionaban los demás. Y me di cuenta de que no valía para eso, porque no, era un territorio en el que yo no terminaba de creer. Y luego el mundo, el campo de la expresión literaria, ¿no? La escritura periodística, pues bueno, no digo que no me interesa, claro que me interesa, pero no es la mía. A mí me interesa la expresión literaria, la expresión poética, ¿no? La expresión metafórica, la creación de imágenes. El periodismo te impide eso, ¿no? Y además no es bueno hacerlo. Entonces todo era, o sea, todo me venía en contra, digamos, ¿no? Y yo siempre he sido muy consciente de mí misma, de quién soy, ahora está muy de moda esto, bueno, pues la conexión con tu yo profundo y todas estas cosas. Pero yo ya lo tenía claro de aquella, yo creo que lo tenía claro ya a los 14 años, ¿no? Quién era, lo que buscaba en el mundo, lo que esperaba de mí misma. Y no era eso, ese no era mi papel. Bueno, de alguna manera siempre has sido honesta, ¿no? Contigo misma y con los demás, Sí, porque podrías haber seguido sí, muchos años, ¿no? sí. Haber reservado una parcela para ti, para otra. Sí, pero me sentía infeliz, me sentía infeliz, sí. Bueno, yo no sé si alguien más por no copar, ¿no? La palabra, sí, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Bueno, solamente el comentario de que yo te he conocido en la tele, te puedo juzgar. Claro, Y entonces ahora aunque sea vieja me puedes estamos más o menos. Pero me ha sorprendido ahora enterarme que solamente hace 2 años que parece la televisión. Cuando aparentemente yo te recuerdo. Y hace 40. Pues por eso que yo te recuerdo como si te hubieras tirado un montón de tiempo. O sea, que fuiste una mujer como a lo mejor o adelantada a tu tiempo o no sé, pero algo pasó ahí porque parece como si te hubieras tirado un montón de tiempo en la televisión. Y entonces me ha sorprendido cuando has dicho solo 2 años y medio. Sí. Y O sea que vamos, y demasiado. no quedaste a las chicas, mujeres de aquel tiempo, pues se ve que nos influiste mucho o nos dejaste un recuerdo como muy alargado en nuestra retina. Y te lo agradezco. Sí. Bueno, gracias por agradecérmelo. Algo transmitiste en esa televisión, Bueno, en esa manera de explicar las noticias de aquellos años. Yo no sabía ni lo que estaba explicando. Es que no lo sé. No sé. No, yo creo que, a ver, sí que es verdad que hubo un cambio justo en ese momento, que por eso se hizo además, ¿no? De ruptura con la imagen más franquista, más convencional de los presentadores y presentadoras de telediarios, y Calviño, que era entonces el director general de televisión, de Radio Televisión Española, sí que apostó por gente más joven, que está Concha García Campoy,
Paco Lobatón, Manuel Campo Vidal y yo, ¿no? Y gente, bueno, que teníamos otro aire, es que yo tenía 24 años. Es una tía de 24 años presentando un telediario, a mí que me lo expliquen. Era un absurdo. Pero era eso lo que querían. Era gente más fresca, más joven, con otra manera de peinarse y de vestirse, parece mentira. Pero claro, es que eso al final en televisión es muy importante, que por eso a mí esa parte me molesta tanto, ¿no? Porque ya no éramos, yo recuerdo la semana antes de empezar nosotras, las locutoras que salían llevaban blusa con lazo. Y nosotras, Concha y yo, pues que además nadie nos compraba la ropa, nos la comprábamos nosotras mismas de nuestros sueldos. No había estilistas, ¿no? Pero claro, íbamos con ropa, bueno, que tenía más que ver con cómo se vestía la gente de nuestra edad, ¿no? Y todo eso son, supongo que cositas que marcaron un poco a lo mejor la diferencia, ¿no? A mí en un momento dado, cuando llevaba como una semana trabajando, me exigieron que me recogiera el pelo. Y entonces yo vi brillar el sol y dije, no, no me lo voy a recoger, que me echen, que era lo que quería, que me echaran. Pues no me echaron. Dije, bueno, pues si no te lo quieres recoger. Y fíjate qué tontería, ¿no? Pero era como, joder, una presentadora de telediario tiene que salir con un moñito, con el pelo, no puede salir con una melena suelta y con una camiseta, con un vestido flojo, Era, tenías que llevar traje de chaqueta y lazo. Yo no había llevado traje de chaqueta y lazo en mi vida y me negué a llevarlos. Y Concha hizo lo mismo que yo. Sí, Entonces como era el quizá caso, fue eso, ¿no? perdona, por ejemplo, quien sí que estuvo durante un tiempo siendo más mayor, una imagen mayor de presentadora, es Rosa María Mateo. Rosa, sí. Sí, sí. Por ejemplo, Paloma Gómez Borrero, que ya pues, la pusieron en lo del Papa y las noticias del Vaticano, y Rosa María Alcalá, son las que a mí más me suenan. Ya no sé si alguien le recuerda a alguien más, pero que cuando has dicho eso de, fíjate, lo de la cosificación, La única que aguantó fue Rosa María Mateo, porque además pasó de Televisión Española a Antena 3 y estuvo bastante tiempo, yo creo que hasta los 60 y tantos, los 60, pero es que Rosa María era como un puntal del telediario, ¿no? O sea, era como que se había inventado el telediario ella, lo hacía tan bien, ¿no? Y entonces yo creo que era tal puntal que fueron, o sea, nadie se atrevió a prescindir de ella por la edad, ¿no? También porque nunca había estado ahí por guapa, estaba ahí por otras cosas, por capacidad comunicativa, por la capacidad de convicción que tenía, ¿no? De credibilidad. Y a lo mejor Concha y yo nos pusieron más por monas que otra cosa, ¿no? Yo soy muy consciente. Desde luego a mí por periodista ya te digo que no me pusieron. Ángeles, antes, al hilo de una pregunta que te ha hecho Concha, de cómo ves el feminismo del futuro, me he quedado un poco con ganas de que terminara un poco de Sí, sí, sí. razonarlo porque me interesa muchísimo. ¿Cómo lo ves? ¿Habría que cambiarle el nombre? No sé. Bueno, a lo mejor, mira, No sé. no se me había ocurrido, pero hombre, estamos en un momento difícil, ¿no? Aquí en España, ¿eh? En España hemos tenido, bueno, nuestros más y nuestros menos, y nuestras peleas y nuestras fracturas, ¿no? Yo creo que ha habido una discusión que en buena medida es generacional, de cómo ya las viejas brujas entendemos algunas cosas y las jóvenes las entienden de otras maneras diferentes. Eh, hemos atravesado un mal momento, pero no pasa nada, quiero decir, todos los movimientos humanos, todas las organizaciones tienen crisis, ¿no? Y de las crisis, si se maneja bien, siempre se sale reforzado.
Entonces, o sea, una crisis tiene que ser para bien. Espero que seamos entre todas lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente respetuosas con las otras que no piensan exactamente igual que nosotras, eh, para salir para que el movimiento feminista en su conjunto salga reforzado. Ahora, tampoco podemos exigirnos que pensemos todas igual. Esto, como todo tiene mil matices, ¿no? Hay muchas maneras. O sea, yo creo que en general el diagnóstico lo compartimos, y las maneras de solucionarlo, pues algunas coinciden y otras difieren, ¿no? Eh, pero es que eso es lo humano, o sea, ¿por qué tendríamos que ir todas a una, todas pensando lo mismo, todas? Pues que entonces seríamos ovejitas, no seríamos seres humanos, mujeres, ¿no? Con lo cual, quizá también nos dejamos un poco arrasar, por la sensación de división, por la sensación de fractura, alimentada además por un sector de los medios de comunicación, de las redes, etcétera, a quienes les interesa alimentar esa fractura, ¿no? Para que dé la sensación de que el movimiento feminista está fracasando, ¿no? Y creo que deberíamos tener la cabeza un poco más fría y pensar, bueno, no pasa nada, hay divisiones, hay diferencias, hay distintas maneras de ver, de enfrentarse a los problemas. No es el fin del mundo, es que es la historia de los movimientos humanos, es así, ¿no? Pero tenemos que enfriar un poco la espuma, ¿no? Para, para poder encontrar los puntos de unión, ¿no? Levanta la mano. Hola, encantada de conocerla. Igualmente, gracias. Una cosa. Tras su experiencia, usted ha dicho que con 24 años en el de casa descubrió que era el machismo. Entonces, tras su experiencia, ¿qué nos diría a las chicas de hoy en día? ¿Qué nos diría? Bueno, os diría que tenemos que seguir, luchando, ¿no? Que tenemos que mantener, siempre los ojos muy abiertos, porque cuando cerramos los ojos porque creemos que las cosas están hechas, las corrientes reaccionarias siempre son como una especie de serpiente que anda bajo el suelo, está por ahí guardada siempre, ¿no? Esperando el momento oportuno para sacar la cabeza y atacar, ¿no? Si cerramos los ojos, pasa eso, sale la cabeza de la serpiente. Entonces, lo único que os diría es que os mantengáis muy despiertas, que os mantengáis muy en la lucha, que esa lucha solo puede ser colectiva, que nos necesitamos unas a otras y también necesitamos a los hombres que están de nuestro lado, que afortunadamente yo tengo la sensación de que cada vez son más. O sea, se ve mucho a los otros porque gritan mucho, ¿no? Gritan mucho. Pero yo cada vez veo más hombres jóvenes, que están del lado del feminismo, cosa que no veía en los hombres de mi generación, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, que no, que no cedáis, que no cedáis. Y que penséis siempre en la lucha colectiva. ¿Eh? Por supuesto está el trabajo individual de cada una de nosotras y tu postura personal ante la vida, ¿no? Y ante los demás. Pero necesitamos a las otras arropándonos. Las mujeres tenemos que actuar en red. Necesitamos las redes para enfrentarnos a las trampas infinitas del patriarcado, ¿no? Que son muchas y son continuas. Pero aquí estamos las mayores dándos la mano Gracias. y vosotras entre vosotras. Ayer también hay una pregunta. Sí, ayer. Sí. ¿Quién estaba primero? Había un chico ahí atrás, sí.
Hola, Ángeles. Un Hola, placer conocerte. gracias igualmente. Yo quería preguntarte al hilo de lo que narrabas anteriormente sobre ese momento de escasez, de falta de trabajo y tener que hacerte emigrar a ti misma a Brasil. En ese momento, habiendo vivido en un polo tan opuesto, uno o una vuelve luego, cuando regresa a España, vuelve con una concepción de la sociedad más amplia. ¿Cómo lo percibiste? Sí, 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 yo creo que viajar siempre es muy bueno, ¿no? Yo tuve la suerte de, bueno, de hacer cosas que ahora la gente joven hacéis, pero en mis tiempos no eran normales. Yo a los 14 años eh, ya pasé un mes sola en Francia, a los 15 otra vez, a los 18, luego me fui y me hubiera gustado viajar todavía mucho más, de haber podido tener una beca Erasmus, e irme a estudiar a, yo que sé a dónde, ¿no? Hubiera sido feliz con esa vida que habéis llevado vosotros, pero sí, para mí el contacto muchas veces físico y muchas veces simplemente a través de los libros, de ir leyendo en otros idiomas, cosas que no habían llegado todavía aquí, etcétera, yo creo que ha sido muy importante, que me ha abierto mucho la mente. Y, por ejemplo, ese tiempo que pasé en Brasil me hizo apreciar mucho más las cosas que teníamos aquí, curiosamente, ¿no? Porque, claro, me encontré con un país que todavía estaba viviendo bajo una dictadura, cuando aquí ya nos habíamos librado de ella, que vivía en condiciones de bastante miseria, ¿no? Con unas desigualdades gigantescas, unos niveles de violencia horrorosos, en la calle, ¿no? Yo vivía en un apartamento enfrente de una favela y tenía a los niños de la favela en el portal de mi casa, ¿no? Entonces aprendí cosas de allí, pero sobre todo aprendí a valorar muchas cosas de aquí, curiosamente, sí. Sí, sí. Y aprendí una cosa muy importante, que es lo difícil que es ser emigrante. Entonces yo cuando veo ahora, ¿no? Eh, las reacciones contra la migración y los insultos y la agresividad contra las personas migradas o el abuso contra las personas migradas. No sabéis qué difícil es, bueno, igual si lo sabéis, verte en un país extraño, ajeno a miles de kilómetros de tu casa, de aquella además no había ni internet, ni, bueno, yo no tenía ni teléfono en casa, o sea, para llamar a mi casa tenía que ir a una cabina cuando ahorraba dinero para poder ir a la cabina, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Y qué admiración y qué respeto por la gente que lo hace y que sobrevive. Eso me, eso me cambió mucho la mirada, ¿no? Sobre quienes vienen aquí. Creo que deberíamos de ir cerrando, pero María Ángeles, efectivamente, una pregunta. Vamos a cerrar con ella, si os parece bien, para no retrasar las siguientes conferencias plenarias, porque la verdad es que estamos disfrutando de tu presencia, estamos Yo también. disfrutando de información que nos era ajena. Pero sí que es verdad que como vamos casi con 20 minutos de retraso, una última pregunta y Lo que ha dicho Concha sobre la crítica que le ha hecho a la educación, de que sacamos las mujeres de la vitrina y luego las guardamos. ¿No crees, Ángeles, que había que hacer también una autocrítica profunda del feminismo? Y pensar qué se está haciendo más desde el feminismo para que haya esa ola reaccionaria tan grande y tan generalizada. Bueno, yo tengo hecho algún diagnóstico, pero no lo quiero compartir en voz alta. No quiero dar armas al enemigo. Por supuesto que tenemos que reflexionar y seguramente hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Pero bueno, mejor hagámoslo entre nosotras en silencio, ¿no? Sí que hay cosas que pasan, alguna que ha pasado recientemente, que contribuye a generar antifeministas, ¿no? Y que son preocupantes.
pero en fin, forma parte de los tropiezos humanos también, ¿no? No, creo que hay que dar muchas vueltas, insisto, a la educación, sí, muchas, 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 muchas. Y además, bueno, la educación, la que se da desde las escuelas, los colegios, los institutos, tampoco es omnipotente, ¿no? La educación que podemos dar desde la enseñanza es una parte de la educación que da la tribu al completo, ¿no? Que dan las familias, que dan los amigos, que dan los bares, que dan las redes, que dan las teles, que dan... Es que, Sí, la escuela tiene mucha resistencia. claro, entonces, pero aún así ahí no se está haciendo bien. Es un poco lo que decimos, ¿no? Hay que reconstruir, yo desde mi punto de vista como historiadora, hay que reconstruir el relato de la historia. Os digo una cosita y ya terminamos, ¿no? El mundo está lleno de esculturas, homenajes a hombres con una espada en la mano o con una pistola o un fusil o un cañón, ¿no? Los grandes conquistadores, los grandes guerreros, en fin, lo sabemos, está el mundo lleno de estatuas, desde Gengis Khan, un señor que arrasó Asia y parte de Europa y tiene una estatua de 40 metros de altura en Mongolia, hasta aquí probablemente habrá alguno, porque los hay en todos los sitios, ¿no? ¿Cuántas estatuas, monumentos conocemos a una mujer con una aguja en la mano? Yo ninguna. Ayer, antes de ayer, me enseñaron una en Navalmoral de la Mata, provincia de Cáceres, de una señora cosiendo una máquina de coser, que me pareció una cosa milagrosa en una rotonda, ¿no? Y la aguja ha sido un instrumento infinitamente más valioso que el fusil y que la espada. Las mujeres nos hemos ocupado desde el origen de los tiempos de todo lo textil. Gracias a eso nos hemos protegido del frío, hemos envuelto a nuestros bebés, hemos amortajado a nuestros muertos, hemos dulcificado, suavizado los espacios en los que vivimos. Y además, la aguja de coser o de bordar ha sido el instrumento médico que sirvió para empezar a inyectar para las primeras vacunas, la vacuna de la viruela, que la trajo una señora inglesa, Lady Mary Montagu, de Constantinopla, una costumbre que hacían las ancianas de Constantinopla a principios del siglo XVIII, que injertaban con la aguja de coser, sacaban pus de una versión leve que tenían de la viruela y se lo injertaban a los niños, y de ahí sale la vacuna de la viruela, que fue la primera vacuna del mundo, gracias a la aguja de coser y de bordar. ¿Por qué no contamos esto en los libros de historia? ¿Por qué no contamos lo valiosa que ha sido toda la actividad textil hecha por las mujeres? ¿Por qué no contamos lo valiosa que ha sido toda la aportación tecnológica en torno a la transformación de los alimentos, hecha por las mujeres? Es decir, ¿por qué no ponemos en valor todo el trabajo que ha sido durante milenios específico del género femenino y que todavía a día de hoy seguimos menospreciando? Nosotras mismas incluso, ¿eh? Nosotras mismas. Entonces, necesitamos no solo incorporar a las mujeres que han hecho cosas valiosas, valiosas desde el punto de vista del canon patriarcal, escribir, pintar, inventar, hacer ciencia, etc. No, necesitamos incorporar una mirada que diga, es que lo que hicieron las mujeres ha sido fundamental en la evolución de las sociedades. Los cuidados de los enfermos, de los discapacitados, de los menores, la limpieza de las casas,
el mantenimiento, la transformación de los alimentos, lo textil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, falta mucho para que lleguemos ahí, pero creo que hacia ahí es hacia donde debemos ir. No solo rescatar nombres relevantes de mujeres, que también, sino mirar la historia y el papel del género femenino como co-constructoras de las sociedades con el mismo respeto y la misma admiración con las que miramos el papel del género masculino. Pues ha sido un verdadero placer, lo digo desde el corazón, no es una frase hecha, yo creo que es algo que compartimos aquí todos y todas. Es maravilloso el mensaje, es maravillosa el formato en el que ese mensaje nos llega, la sensibilidad con la que lo expresa. Entonces hemos hecho, bueno, un pequeño escrito aquí, homenaje a Ángeles Caso por rescatar del olvido la memoria de grandes creadoras silenciadas por la historia. Hemos puesto la fecha de hoy, así que te lo entregamos con todo el cariño. Encantada, me voy. Como sabemos que a ti lo que realmente te gusta son los libros, el arte, pues cuando queríamos tener el libro. Ay, 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 esto tiene una pinta. A ver. Oh, oh, qué bonito, la adoro. Wow. Es una Ya combinación Mayer, vamos, la fotógrafa me chifla. efectivamente, cómic, Me con chifla, me literatura, chifla. esperando. Qué bonito, muchas gracias. Pues muchísimas Me gusta muchísimo. gracias. Gracias, Elena. Pues nada, qué guay. Pues muchísimas gracias, de verdad. Esperamos poder contar contigo en otras ediciones para otras actividades que ya tenemos incluso pensadas. O sea que lo mismo tienes que familiarizar con la Almería. Y continuamos. Oye, que visteis que vine, porque sobre todo para tus alumnas, con las hermanas Bronte, aquí puestas conmigo. Un libro maravilloso que ha hecho sobre la familia Bronte. Absolutamente maravilloso. Mi clase lo...